Bueno, ¿qué tal? Estamos de nuevo con una conversación de la historia desde Extramuros con Diego Andrés Díaz. Yo soy Aldo Mazzucchelli y vamos a seguir un poco, por ahora estamos cronológicamente, no sé si vamos a mantener esto, pero por ahora estamos así, y vamos a examinar un poquito los hechos de mayo de 1810, por lo menos una primera aproximación. Eh, y esto, bueno, podemos conectarlo con los antecedentes que ya hemos visto en las conversaciones anteriores. En la última, habíamos visto un poco ese periodo poco discutido de 1807 a 1810. Y de ahí, simplemente para recordar algo y dar paso a la discusión de hoy, hay un par de cosas que son precursoras de lo que pasó en 1810 que están presentes y que son importantes. Una es las invasiones inglesas trajeron un distanciamiento de Montevideo y Buenos Aires, y también la formación un poco más clara de un partido criollo, yo diría más en Buenos Aires, claramente, una ciudad más grande que tenía más población americana, digamos, difícil de controlar, también por el tamaño de la ciudad ya a esa altura. Montevideo más fácil de controlar, más pequeña y más apegada al realismo, y también construyó un discurso, ¿verdad?, de solidaridad, digamos, de fidelidad, mejor dicho, a la corona española. Acuérdense que hubo los que vieron el video anterior, una polémica entre las dos ciudades que tenía una forma respecto de, casi caprichosa, respecto de quién había tenido más importancia en la reconquista de Buenos Aires en 1806, pero que también escondía la famosa, digamos, lucha de puertos, el deseo de Montevideo de ser capaz de hacer registro por sí mismo de los buques comerciales, digamos, que llegaban al Río de la Plata. La misión de Nicolás Herrera, que se mandó a España para conseguir eso y conseguir también el reconocimiento oficial de la corona respecto del rol de Montevideo. Mientras esto ocurría, vienen todos los sucesos de España, que ya discutimos. este, la ocupación primero por parte de las tropas francesas con el pretexto del pase a Portugal, la salida de Portugal de la corte en pleno, medio, digamos, en buques ingleses y medio convencida, un poco coaccionada también por los ingleses, para poner a salvo el poder portugués respecto de Napoleón, el último lugar que le quedaba fiel o aliado, digamos, en Europa a Inglaterra. Después tenemos también los movimientos juntistas, ¿verdad? Las juntas que se fueron formando en España, en Montevideo, en septiembre de 1808, en Buenos Aires, etcétera. Todas estas cosas tienen como trasfondo la cuestión comercial y la cuestión de los intereses económicos. En eso vamos a entrar más en detalle más tarde en esta conversación, porque es central para todo lo que pasó en 1810. Pero básicamente teníamos un monopolio, un comercio con Cádiz, digamos, que tenía determinadas condiciones que eran monopólicas, que después podemos analizar, y estaba el contrabando como una realidad fundamental también. A esto se le había sumado, después de la llegada de los ingleses, acuérdense que los ingleses habían venido con una cantidad impresionante de comerciantes que se establecieron sobre todo en Montevideo, y luego dejaron los productos, luego de que fue derrotada militarmente Inglaterra en 1807, los productos que los ingleses habían traído y el comercio que incipientemente habían generado, que era importante y que era novedoso, generó un deseo, digamos, de más de eso, por decir así, de integración del Río de la Plata a ese tipo de apertura comercial y ese tipo de nueva producción, ¿verdad?, industrial que venía de Inglaterra, así como la posibilidad de colocar los productos propios. Todo eso ya estaba a la vista de la gente productora, comerciante y dirigente en el Río de la Plata de los dos lados. Y al mismo tiempo, Liniers tomó la medida de imponer tributos importantes a los productos ingleses. Eso fue resistido por la gente del comercio, entre los cuales había una gran cantidad de españoles, de realistas, ¿verdad? De gente, digamos, que tenía determinadas prebendas, privilegios, conexiones y demás. Y esa gente fue uno de los puntos fuertes, lo que se llamó, algunos historiadores llaman el Partido Español o el Partido Realista. Mientras que el Partido Americano, todo esto lo vamos a revisar mucho, es como una primera aproximación, más predominante en Buenos Aires, como decía, tenía interés en apropiarse de esos resortes, digamos, y de esos recursos, ¿verdad? Y de obtenerlos para ellos y de hacer un cambio también en las reglas de la economía y del comercio, cosa que, como veremos, la Revolución de 1810 hizo, y los resultados fueron espectaculares desde el punto de vista económico, y eso, en cierto modo, explica
una parte, digamos, una buena parte, yo diría, de lo que pasó exactamente, particularmente en ese momento. Este, tenemos también, para entrar en un antecedente con un poquito más de detalle, en un antecedente bastante inmediato, la cuestión del carlotismo que lo vimos la vez pasada. Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, hija de Carlos IV, consideró bastante temprano, cuando los sucesos de 1808 todavía ni siquiera se habían desenvuelto completamente, que ella, por ser, digamos, bueno, hija de Carlos IV, hermana de Fernando VII, tenía una especie de derecho natural al trono siempre que Fernando VII no pudiera ejercerlo, y dado que eso se veía venir, ella, en realidad, Sousa Coutinho, que es el ministro de Relaciones Exteriores portugués, ya en marzo de 1808 envía un memorándum exploratorio a Buenos Aires, proponiendo que Carlota Joaquina sea la heredera, digamos, natural, la que ocupe el poder en el caso de que Fernando VII, o que el caso de que Napoleón le diera el poder de España a cualquier personaje ilegítimo, ¿verdad? Como fue el caso con José Bonaparte. Entonces, Buenos Aires rechaza de arranque eso en marzo, pero em, se precipitan las cuestiones de Aranjuez, de Bayona, que ya vimos. Hay que rápidamente, el 6 de junio del 8, la Junta Suprema de Sevilla le declara la guerra a Napoleón. El 26 de junio, este es un día muy importante, aunque nunca se lo menciona, pero es el día que Inglaterra reconoce a esa junta y se declara su aliada contra Napoleón, con lo cual ese día, 26 de junio de 1808, se podría decir que cambió toda, radicalmente la política inglesa respecto del Río de la Plata también, como posesión española en América, porque hay prioridades ahí de la corona británica, que ya hemos visto y veremos también, que hacen que Lord Strangford, fundamentalmente, que es el embajador británico en Río, que se ocupa de toda esta región, este, tenga una política mucho más ajustada, afinada e incidente, yo diría, en todo lo que va pasando a partir de ahí en toda esta región. Una de las cosas que hace Strangford es impedir el plan de Carlota Joaquina. ¿Cuál es ese plan? Bueno, y quiénes están por él. Una cosa importante, todo esto es anterior a la Revolución de Mayo y lo estoy mencionando ahora de vuelta porque, en mi opinión, por lo menos, este fue el plan original. Algunos historiadores posteriormente le quitan entidad, le quitan importancia. Sin embargo, hay documentos que muestran cómo eh, repetidamente el grupo fundamental que hace la Revolución de Mayo tuvo como objetivo primero, en los años 1808 y 1809 sobre todo, dar con ese plan, dar éxito a ese plan de que Carlota Joaquina de Borbón fuese coronada en el Río de la Plata. Hubo diferentes variantes de esto, eh, pero la más clara era que se convirtiese, que renunciase al trono de España y Portugal, puesto que era la esposa del príncipe, ¿verdad? De Juan VI en Portugal, que renunciase a estos dos poderes y se constituyese en soberana, en reina de una nación, digamos, en el Río de la Plata, que sería el virreinato, el antiguo virreinato, ¿no? Este, Saturnino Rodríguez Peña, que quienes vienen siguiendo nuestras conversaciones recordarán, no solo porque es un nombre extraño, sino porque fue el primer contactado eh, por William Carr Beresford, el comandante inglés de tierra, digamos, en las invasiones, en la primera invasión de 1806, quien le hizo saber que él también era masón y que venían a apoyar el movimiento de independencia. Ahora después repetiremos eso más adelante cuando veamos la metodología que se usó para el 1810. Eh, Saturnino Rodríguez Peña fue el principal abogado, digamos, de la idea de que Carlota Joaquina fuese instalada en Río de la Plata. Eh, y este, eh, el historiador brasileño Pereira da Silva, dice Eduardo Acevedo en su obra principal sobre historia del Uruguay, dice Eduardo Acevedo, el historiador brasileño Pereira da Silva asegura que estos trabajos, se refiere a los de Carlota Joaquina, ¿no? A instalar a Carlota Joaquina, llegaron a tener tanto éxito que a mediados de 1809 funcionaba en Buenos Aires una junta secreta
compuesta de los conspicuos ciudadanos Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel Alberdi, Nicolás Vieites y Juan José Castelli. Fíjense que estoy nombrando prácticamente a todos los hombres principales de la revolución en el sector más radical, yo diría. Que funcionaba esa junta para proclamar en momento oportuno a la Carlota. Ese comité envió a Río de Janeiro al señor Pueyrredón con el Juan Martín, ¿verdad? Con el temor de que una vez al frente del virreinato, con el encargo, perdón, de gestionar el traslado de la princesa a Buenos Aires. Dice también Pereira da Silva que el plan fracasó por la negativa del príncipe Don Juan a autorizar el viaje y que Don Juan estaba dominado por el temor de que una vez al frente del virreinato, Carlota atentase contra la integridad territorial del Brasil. Y entonces dice Pereira da Silva que regresó Pueyrredón llevando el convencimiento de que no se conseguiría la presencia de la princesa en Buenos Aires. Hay otra fuente, José Presas, que es el secretario de la princesa, de Carlota, que dijo que había tres factores que podrían haber influido en la negativa del príncipe de Braganza, o sea, Juan VI, que ya los mencionamos la vez pasada, pero los recuerdo ahora. Él dice, las intrigas de los que consideraban inevitable la ruina de la corte portuguesa una vez que la princesa adquiriera mando, la influencia de Inglaterra a favor de la independencia de las colonias y el temor del príncipe de que su esposa pudiera organizar ejércitos en Buenos Aires y arrebatarle el trono de Portugal. Entonces, eh, esto lo menciono y lo leí textualmente porque estamos hablando de 1809, después del motín de Álzaga en enero, después de que aparentemente ya en 1808 había sido rechazada la idea tanto en Buenos Aires como en Montevideo de que Carlota Joaquina se hiciese cargo, siguió el plan y se siguió trabajando de una manera muy concreta, como vemos. Y bueno, luego de esto, la historiografía, ya te pasó, Diego, la historiografía oficial ha borrado, digamos, un poco todo este asunto. Bueno. Sí, perdón, digo, ahora No, sí. un apunte con respecto a eso que estás diciendo de la historiografía posterior, ¿no? Todos los eventos relacionados con Carlota no son, porque se ha tratado hay toda una construcción historiográfica basada en la idea de que esos eventos son como eventos necesariamente, conspiraciones específicas, salidas un poco de la nada, y es un poco el espíritu general de lo que corre por lo que está pasando en España, ¿no? Es decir, uno se analiza, por ejemplo, la diferencia de la emancipación americana en América septentrional, ¿no? En Centroamérica y México, todo el proceso es muy acuerdista políticamente, para entender un poco el fenómeno más general, ¿no? Y en la mayoría de los casos con un apoyo realista militar, los tratados de Córdoba, el plan de Iguala, eh, y en todos aparece la idea de una monarquía constitucional, aunque siempre es efímera esa idea, eh, o una república federal, y siempre está basado un poco en la herencia de la Constitución del 12, es decir, en Cádiz ya se está hablando de la idea de una monarquía constitucional, lo que tiene que ver un poco con las características del liberalismo español, es decir, no son ideas que salen de la nada o que un grupo de conspiradores quieren imponer, es lo más natural que hay, mucho más que el republicanismo posterior. Y un poco es lo que vamos a tratar de ver hoy. Lo que parece que subyace a todo esto, utilizando un poco la estrategia de Tocqueville de la larga duración, ¿no? Es que todo este proceso no es ni natural ni obligatorio, ¿no? Un poco lo que plantea la historiografía, las historiografías nacionales americanas, ¿no? Es decir, un antiguo régimen, una especie de cosa medieval, o el mundo moderno que desembarca en América y rompe esos lazos oprobiosos, sino que lo que habla es el largo y lento proceso de crisis política del mundo hispánico, ¿no? Que va a durar hasta fin del siglo XIX a nivel político. Que eso lo podemos hablar más adelante, pero en algún sentido el punto más básico que quería plantear al respecto de esto de la vía monárquica, constitucionalista del poder, no es ninguna cosa extraña, no es ninguna... Es el modelo lógico, mucho más lógico que el republicanismo que va a terminar derivando en lo que son las ideas dominantes de estas élites, ¿no? Entonces, eh, por eso un poco cuestionar también esa mirada que es lógica del nacionalismo posterior de las repúblicas, de soslayar estos eventos, un poco lo que vos planteabas, o plantearlo como una cosa de idea calenturienta de cinco o seis
actores de- de- que querían promover una figura en América, ¿no? Sí. Yo diría que claramente es importante el apunte que haces porque ya lo hemos dicho todas las veces, prácticamente todos los videos, y es uno de los leitmotiv de lo que estamos haciendo, es ver y distinguir cómo se construye una ideología un poco a posteriori, aunque bastante rápido, te diría. Porque si uno mira los modos en los cuales, por un lado, no tanto, y es muy interesante ver lo que se dijo en la Asamblea de mayo del 10, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, sobre todo, que es cuando se discute verdaderamente, porque después lo que hay son otras cosas, son cuestiones palaciegas, ¿verdad? Pero el 22 de mayo del 10, que también es una cuestión palaciega, porque es una élite que discute en el balcón del Cabildo con un pueblo medio cocinado, digamos, para filtrar a los realistas para afuera y dejar a los que querían sacar al virrey Cisneros, ahora lo veremos. Digo, todo lo que se discute en ese momento no tiene la retórica de la libertad, de la república, no tiene nada de eso. Y hay testigos, digamos, posteriores, Tomás de Anchorena, que estaba ahí en la discusión, o José María, ¿cómo es Rosa, pero no José María Rosa, el historiador más contemporáneo, sino un testigo presencial del momento, que dicen, nosotros, ahí nadie pensaba en república, no existía esa idea, y federación se sabía que no se podía, porque todos odiaban a Buenos Aires, lo dice Anchorena directamente, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, el recurso lógico que quedaba, si uno quería organizar un poder nuevo y quitar de las manos de quienes lo detentaban el poder económico, fundamentalmente del Río de la Plata, la única alternativa era traer un gobierno fuerte de afuera, que se instalara y que tuviera continuidad. Por eso fue tan monárquico el mundo, digamos, las ideas políticas del año 10, monarquía constitucional a la inglesa, con libertad económica, es decir, no estamos hablando de una combinación muy extraña, sino que era la más común, como decía Diego en ese momento también, era perfectamente lógica, y hay toda una cuestión con el liberalismo español, ¿no? Que vos, Diego, lo puedes explicar mejor Sí. después, que sí, quizá dale ahora nomás, No, así, no, no. ya que estamos en eso, digamos. Claro, no, después si querés lo retomo, pero puedo marcar un punto que me parece importante para mí, por lo menos, que es lo siguiente. Por eso citaba a Tocqueville en el sentido de larga duración. Si hay algo que yo realmente rechazo es la concepción de las grandes rupturas, ¿no? Es decir, las concepciones históricas por las cuales parece que de un día para el otro, por ejemplo, en la Francia de 1789, el pueblo de la nada quiso hacer un cambio radical y que el día sea la noche y la noche sea el día. Eso me parece absolutamente absurdo y es parte de la retórica moderna de los grandes hitos revolucionarios, ¿no? La revolución como ideología del relato histórico. Ujú. Yo creo, por lo menos en lo que me parece como primer punto para plantear en todos estos hechos, es que todo lo que es el proceso de la revolución liberal española, que habría que hablar las características muy específicas del liberalismo español, porque si hay un término que hemos hablado absolutamente inasible es el liberalismo, ¿no? El proceso de revolución liberal española y las independencias hispanoamericanas, a Liberal es un diferencia de lo... término acuñado en España, además, ¿no? Sí, exacto. Eh, y las independencias hispanoamericanas, no, para mí, no deben estudiarse como fenómenos separados, como lo hicieron los historiadores del siglo XIX. Para empezar, ¿no? Constituyen para mí un proceso único que comienza con la irrupción de la modernidad en el antiguo régimen español, que es muy anterior a los eventos. Es decir, España ya estaba en un proceso con los Borbones, sobre todo, de Estado moderno, que no cae, no es que destruyen una monarquía medieval o se separan de una monarquía medieval. Y este proceso que estamos viendo un poco en el capítulo americano o el capítulo rioplatense, va a desembocar en la desintegración en algún sentido de ese conjunto político que es España en un montón de estados soberanos, incluido España. Porque España Exacto, también vive ese proceso. Es decir, exacto. España no es que es la misma España posterior. Es Ujú. decir, y que va a tener una larga duración eh, Pero fíjate, hasta finales del siglo XIX. mira, para agregarle simplemente un toque un ejemplo, digamos, elocuente para mí. En la intervención de Juan José Castelli, que es importante, en la discusión del Cabildo Abierto del 22 de mayo en Buenos Aires, ahora vamos a hacer toda la cronología, pero simplemente esto. Le contesta a Lue, ¿verdad? Que es un religioso
que interviene realista, ¿verdad? Interviene en el sentido de frenar el intento de bajar al virrey Cisneros, que era el objeto de la asamblea. Y dice Castelli, aquí no hay conquistados y conquistadores, aquí no hay sino españoles. Los españoles de España han perdido su tierra. Los españoles de América tratan de salvar la suya. Los de España que se entiendan allá como puedan. Los americanos sabemos lo que queremos, lo que podemos y a dónde vamos, aunque el señor obispo no lo sepa ni quiera seguirnos, refiriéndose al UE. Es decir, no sé, es muy claro que acá lo que hay es política interna de España, por decirlo así, ¿verdad? En Exacto. 1810. Que es un poco lo que vos estás diciendo. Hay un proceso larguísimo, larguísimo, de siglos, ¿verdad? De evolución, involución, cambio del Imperio Español en todos en sus reinos americanos, sus reinos peninsulares. Y en este momento hay un momento de crisis, de quiebre, intenso, pero no es una solución de continuidad ni una, digamos, ni una cosa caída del cielo. Exacto. Y esto para mí deriva una segunda conclusión que me parece importante, que no existe dicotomía absoluta, real y efectiva, y es un simplismo que no explica nada, salvo la retórica de los estados nacionales, que es una lucha entre absolutismo y liberalismo, libertad, la emancipación. Es decir, esa idea de que España representó el absolutismo las colonias, la libertad y las nuevas ideas, es absolutamente inconsistente con el proceso más de largo plazo, más de larga duración. Claro, eh, pero la justificación de por qué aparece esa retórica es que apareció muy rápido en la Revolución. No en 1810, yo diría que todavía no tan claramente, por lo menos, quizá incipientemente, pero cuando llegan San Martín y Alvear, sobre todo, y se instala más la logia que viene de Cádiz, ¿verdad? Y toma el control de Buenos Aires y toma el control del movimiento. Este, el Grito del Sur, por ejemplo, que es un periódico que vendría a ser algo así como la voz oficial de la logia Lautaro, aunque no se decía como tal, habla de la sociedad patriótica, pero llegaba a publicar incluso los discursos, digamos, que se hacían en el café donde se reunían y demás. Si uno examina un poquito el Grito del Sur, que lo estuve mirando, es absolutamente esa retórica de la libertad, de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? O sea, ya aparece esa idea de ruptura total de España como un imperio opresor, oscurantista, etcétera. O sea, claro. ahí ya está sintonizada, ¿no? Ya está sintonizado el discurso que van a usar todos, yo diría después, de una manera o de otra. Incluso Ese en el 11 punto, ya está, ¿no? Sí. exacto, no, no, una pequeña cosa, ese punto es clave en el sentido de que eh, una tercera característica que señalaría es que es una ruptura política, ¿no? Es decir, es un fenómeno mayormente yo no, las estructuras económicas tienen que ver, pero me parece que el factor central es la mutación política y cultural que se da, Ujú. sobre todo en las élites que empujan esto, ¿no? Es decir, y eso que estás describiendo vos es esa idea de la nueva pedagogía política, ¿no? Que Exacto. es la prensa revolucionaria, proliferación de impresos, Sí, sí, va a estar la Gaceta también, la Gaceta de Buenos Aires, que va a ser importante antes, ¿no? Incluso. exacto, que Mm. eso daría para hablar mucho en otro plano que tiene que ver con, con lo que es la escuela revolucionaria francesa, ¿no? Y también Lo los que tiene. ingleses, ¿no? Porque si Sí, bien los ingleses se cuidan mucho más en términos de no tener un lenguaje incendiario, que no lo tienen. Si recuerda, los que están viendo esta serie, y bueno, cualquiera puede verlo, porque está disponible online, incluso La Estrella del Sur, es decir, la ideología de la Estrella del Sur que aparece en Montevideo en 1807, si recuerdan, este, es absolutamente la ideología de España fue un gran imperio, pero está en decadencia, se volvió restrictivo, tiránico, bla, bla. Nosotros venimos a ofrecer otra cosa, libertad, libertad. La libertad inglesa siempre tiene de la mano una libertad económica, ¿verdad? Es como que cuando dicen libertad, sí. nosotros tenemos a pensar en español en un tipo de libertad más abstracta, más ideal, más interna o algo así. Para los anglosajones, en general, libertad quiere decir libertad de comerciar, libertad de tener de propiedad, ¿no? Libertad Y de es conservar concreta, y claro, promover la propia propiedad, ¿no? Sí, exacto, es concreta. Es decir, la retórica
no es revolucionaria la de los ingleses, porque es concreto, es decir, viviste bien en casa de tus padres, pero yo te ofrezco el mundo que viene, del futuro, Exacto, claro. ¿no? Pero los Sí, franceses es tipo, mata a tus padres. exacto. ¿No? Es decir, es la vulgata jacobina, ¿no? La vulgata jacobina es un poco la que empieza a aparecer en algunos puntos de esa elite, porque Un es muy poco, efectiva a la hora de presentar el rupturismo radical, ¿no? exacto. Llamémosle. Moreno, por ejemplo, al principio. Es uno de los pocos en realidad, porque, bueno, después quizá Nicolás Rodríguez Peña también, pero hay, digamos, unos cuantos representantes de la... Ahora después vamos a analizar mejor Mayo, ¿verdad? La Junta, quiénes son realmente los que hicieron la revolución, qué intereses tenían, cómo es una reunión extraña de gente bastante distinta, que tienen intereses distintos también, este, y que tienen representaciones del mundo distintas. Pero acá finalmente estamos volviendo al viejo tema de la ideología, ¿verdad? La ideología es el punto de vista particular de un grupo que se viste para ser representado como el punto de vista general. Esa sería una forma sintética para mí de definir a qué me refiero cuando me refiero a ideología política en particular. Y en este caso, porque hay otro tipo de ideologías también, pero en este caso es claro que el discurso eh, que reviste los intereses convergentes de varios grupos, sectores sociales, clases, como quiera llamarse, en Buenos Aires, en 1810 es el discurso de la libertad que reviste intereses que son en realidad convergentes en algunas cosas y divergentes en otras, y eso se va a ver enseguida, ¿no? Porque el rumbo de la revolución obviamente va a a estar en disputa siempre, ¿no? Claro. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, cerrando los prolegómenos para llegar ya a los hechos, digamos, de mayo, recordemos que este, eh, los sucesos en España tienen un efecto puesto que Napoleón, que había perdido en primera instancia, José Bonaparte duró muy poquito en su primera, digamos, incursión, se tuvo que escapar de Madrid y las juntas controlaron la situación hasta el año 10. En el año 10 se da, digamos, el ingreso de la Gran Armada, Gran Ejército napoleónico, un ejército descomunal, digamos, que sí, fue por todo y terminó con la resistencia e impuso ese statu quo nuevo. Y eso, al ver la pérdida de poder de las juntas españolas, fue visto como una ventana de oportunidad, si se quiere, por parte de este grupo, que ahora veremos quiénes eran, que son los que estaban primero, digamos, en el proyecto Carlota Joaquina y luego estuvieron en el proyecto Mayo. Eh, Hay una diferencia con Montevideo, ya que siempre tocamos un poquito los dos lados del río. En Montevideo ese grupo no tenía fuerza, no tenía una fuerza significativa. No hay un partido americano importante en Montevideo en 1810. Eh, lo mismo pasa en otras provincias, ¿verdad? Cuando digo partido americano, en realidad estoy usando un término con el cual no estoy muy cómodo porque todavía no está definido de esa manera tan claramente, bueno, pero básicamente hay una fuerza más criolla, digamos, y que está más conectada, como veremos, con Inglaterra, está más conectada con las nuevas ideas y sobre todo encuentra en esa necesidad de cambiar las reglas de comercio y apropiarse de los resortes de la economía, encuentra una motivación suficiente como para ir para adelante con los sucesos. También hay el movimiento, bueno, la junta que se forma en La Paz es reprimida salvajemente por Goyeneche, que había pasado por el Río de la Plata de vuelta de España, estaba en La Paz. En esa función hay ajusticiados, en fin, es muy sangrienta la represión. Eso llega al Río de la Plata y es muy mal visto por la gente, o sea, hay también una sensación de que lo que los realistas están haciendo, o los españoles, digamos, para mantener el poder es excesivo. Y, y bueno, y ahí, en el mismo contexto en el cual habíamos visto la discusión entre los realistas en Montevideo y Buenos Aires, o los juntistas, si se quiere, o sea, partidarios de mantener una fidelidad al poder establecido en España contra Napoleón, para decirlo rápido, eh, contra quienes querían aprovechar el momento para hacer este cambio, que yo creo que es fundamentalmente económico y de poder, este, van convergiendo hacia los primeros meses de 1810 y en particular en mayo coagula, o sea, se formaliza la idea de pedirle al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en Buenos Aires
que deje su lugar y se forme un gobierno local, eh, con la idea de la autoridad que tiene el virrey Cisneros ya no es legítima, no está respaldada en España y nosotros lo que queremos, lo que se llama la máscara de Fernando VII, ahora vamos a explicar un poco mejor, es guardarle, por decir así, el poder a Fernando VII hasta que vuelva. Cosa que, como decíamos, era bastante barata de hacer, puesto que Fernando VII no iba a volver por el futuro visible, con lo cual se podía invocar a Fernando VII y en realidad se invocaba un vacío de poder que podía ser llenado por cualquiera. Hay un personaje importante en ese momento, trágico también, Julián de Leiva, que es un abogado extremadamente respetado, que idea al principio, pergeña una solución en la cual la idea sería convocar un cabildo abierto y conseguir un acuerdo entre las partes por el cual el virrey permaneciese junto a una junta, digamos, ¿no? O sea, que se hiciese una solución de compromiso. Eh, para esto se convoca, finalmente se convence al virrey de que acepte convocar un cabildo abierto. Ese cabildo abierto se convoca el 22 de mayo de 1810. Voy a contar parcialmente esto porque si no sería Sí, sí. larguísimo, pero más o menos para tener una idea de la mecánica de los hechos, digamos, qué fue lo que pasó en Buenos Aires en ese momento. Este grupo a que me refiero es un grupo organizado en una sociedad secreta, masónica. Hay una discusión sobre esto. Yo soy de la idea, igual que Enrique Gandía, que creo que es el más elocuente y el más fundamentado en esto, que eran todos masones, realmente, no solamente eran sociedades patrióticas que imitaban a la masonería, sino que eran parte de la masonería. Y creo que Gandhi hace muy bien también el argumento de no hay que pensar que porque fueran sociedades masónicas iban a estar todas coordinadas, iban a actuar todos de acuerdo. Al contrario, Gandhi muestra una cantidad impresionante de ejemplos, casi jocosa, digamos, de cómo los masones en diferentes sociedades siempre estuvieron peleados entre sí en diferentes eventos históricos y hubo divisiones internas muy marcadas en las cuales algunos iban por una solución política y otros por otra, dentro de la misma nación, del mismo territorio y del mismo conflicto. Es decir, no hay, lo que él destruye es esa idea de que hay una especie de coordinación piramidal de los masones, que todos dependían de la Gran Logia de Londres o algo por el estilo. De hecho, la formación de las logias sigue determinadas reglas que permiten que determinado número de personas, no voy a entrar en detalles ahora, forme una logia y tenga relativa independencia respecto de las demás que se van formando. Sabemos, quizá acá, como dado que vamos a contar los hechos, antes, puesto que hay un grupo que va a intervenir en los hechos, quizá convenga antes discutir el rol de las logias, ¿verdad? Porque más en concreto, yo ya lo mencioné en varios videos, pero me parece central. Este, y entonces, ¿qué podemos decir de eso, no? Siempre me gusta ir a la cuestión de Enrique Martínez, la declaración de Enrique Martínez, porque tiene un peso muy grande debido al personaje y debido a su conocimiento directo de aquello que estaba declarando muchos años después en Montevideo, ante una encuesta o pregunta, digamos, que le hace Andrés Lamas. Este, y entonces, ¿cómo es esto, no? Y ya entramos en la cuestión metodológica antes de... Hay, Enrique Martínez, se podría decir que de su declaración podemos extractar dos partes, que son las que nos interesan, porque hay una cosa básica que es hasta 1812 es una cosa, y de 1812 en adelante, cuando llega Alvear y San Martín y los de Isapiola, es otra cosa. Entonces, hasta 1812 tenemos esto que describe Enrique Martínez. ¿Qué dice él? Hay dos cosas, los tiempos previos a las invasiones inglesas y los tiempos entre las invasiones británicas y 1812, ¿verdad? En el tiempo previo, previo a 1806-7, dice Enrique Martínez que había masones desde una época remota, dice, él había masones en el Río de la Plata, que eso había llamado la atención de la Corte de Madrid, que el virrey Sobremonte intentó, digamos, perseguirlos y emitió algunas disposiciones para eso en los años 4 y 5, pero que el secretario del virreinato, Gallegos, era masón y cruzaba todas las medidas de Sobremonte y las hacía ineficaces. Y al final, digamos, el virrey fue ineficaz para hacer nada al respecto.
Dice Enrique Martínez, a la sociedad, se refiere a la masonería, pertenecían desde los oidores hasta los últimos empleados, así civiles como militares, además de la parte comercial, o sea, todo el mundo, ¿no? Bueno, el segundo momento es lo que pasa a partir de las invasiones británicas en este respecto, de la conexión entre la masonería local y otras, en particular en este caso la británica, algunas de las logias británicas, pero no solamente. Dice, en este intermedio, dice Enrique Martínez, vino la invasión de los ingleses y prisionero Beresford se lo trasladó a la Guardia de Luján y allí se hizo conocer por los signos masónicos del señor don Saturnino Rodríguez Peña. O sea, le mostró a Rodríguez Peña que era masón y en sus ratos de sociedad, o sea, conversando, ¿no? Le indicó que su expedición, la de los ingleses, no había tenido otro objeto que promover y proteger la independencia de esta parte de la América española. Saturnino Rodríguez Peña comunicó el pensamiento a Nicolás Rodríguez Peña, su hermano, Hipólito Vieites, a Juan José Castelli, a Donado, a Beruti, a Manuel Belgrano y algunos otros. Todos estos que nombré son personajes importantes en 1810. Es decir, que hay una 10, claro. conexión directa, ¿verdad?, entre la llegada de las invasiones, la conexión masónica con Inglaterra y el desarrollo de las actividades de estas sociedades ya en Buenos Aires. Dice Enrique Martínez explícitamente, todos estos señores pertenecían a la sociedad masónica, lo dice así, pero tratándose de la independencia de América, formaron una sociedad separando a los españoles. Esto explica, acá tenemos de arranque la división que muchos historiadores van a observar entre españoles y americanos, ¿verdad? En todos los hechos, sobre todo en los años que vimos la vez pasada, 1807, 8, 9, ¿verdad? Lo de Álzaga, toda la cuestión del comercio, quién estaba de cada lado. Bueno, acá un principio, ¿no? Una explicación final, pero sí un principio de división que debe ser atendido. Entonces sigue Enrique Martínez diciendo que esta sociedad, la que se había formado masónica, empezó sus trabajos haciendo fugar a Beresford, pues éste les aseguró que la expedición que debía llegar a Montevideo serviría solo para proteger sus trabajos, es decir, los de los masones. Mas esto no tuvo el resultado que se esperaba. Así fue que derrotados los ingleses y ocupado Montevideo por las tropas españolas, Liniers persiguió a Saturnino y Nicolás Rodríguez Peña sin poder descubrir nada, o sea, no les pasó nada. Acá se ve también, hago la acotación, que la influencia masónica fue mucho más importante en Buenos Aires que en Montevideo, en este caso. Este tipo de influencia, más conectada con Inglaterra, y también conectada y también distinta de la que va a venir luego directamente de España a partir de Cádiz, ¿verdad? Pasando por Londres. O sea, que es la de San Martín, la de Alvear y demás. Esta primera organización, que en realidad son varias, se habla de la Sociedad de los 13, la Sociedad de los 7, la Sociedad de Independencia. Hay varios nombres, no hay claridad final respecto de cuáles terminaron existiendo desde qué año a qué año y quiénes formaron exactamente parte de unos u otros, pero eso es lógico porque no hay documentos y nunca los va a haber. Entonces, bueno, sigue Enrique Martínez y esto es importante para ver cómo se conectan estos señores que se unen a partir de 1806 con los de 1810. Dice Enrique Martínez, la sociedad continuó sus trabajos y adelantaba en ellos cuando estalló el 1 de enero de 1809 la revolución que encabezaba Álzaga con los españoles. De esto ya hemos hablado, no voy a entrar de vuelta, pero recuerden. Ella, o sea, esa revolución o motín, ¿no? Su objeto ostensible era quitar a Liniers. Acuérdense que desde que Napoleón había entrado en España y desde los sucesos de Bayona, se consideraba a Liniers un personaje sospechado de afrancesamiento. Era francés para empezar, era amigo de los franceses, era amigo del enviado que mandó Napoleón, Sassenet, y era, digamos, visto sobre todo por los españoles, por los realistas en Montevideo, Elío, etcétera, y por Álzaga y demás en Buenos Aires como un tipo a sacar porque era un pro francés. Un pro francés. Eso. Dale, dale, Un dale, pequeño, dale. no, un pequeño apunte que nos remite a uno de los primeros encuentros. Hay que también entender, por eso digo que es un fenómeno que hay que atender la puja política. Eh, Estamos ante una competencia interimperial también. Es decir, los franceses también juegan sus cartas a ver quién se queda con con los restos Del Imperio Español. del Imperio Español. Es decir, sí, hay dos partidos que habría que señalar con mucha más insistencia, más que el americano y
y el español, que es el afrancesado y el inglesado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, los que responden a los intereses de la competencia interimperial francesa y de la inglesa que están en competencia en este momento. Ujú. Sí, claro, como le hemos dicho y destacado desde el principio, ¿verdad? O sea, Claro, el tema de los intereses ingleses, el Río de la Plata, cómo se desarrollado, eso fue básicamente para los que estaban mirando la serie, nuestro primer video y nuestro segundo, y los de las invasiones británicas fueron muchos sobre esto que está diciendo Diego, ¿verdad? O sea, nosotros no miramos nada de esto, como habrán notado, con ninguna pasión partidaria, digamos, por uno o el otro. Estamos tratando de ver simplemente la lógica histórica de lo que sucedió, cómo se representó. Este, Creo que los dos tenemos una visión de la historia bastante fría, en cierto modo, y contraria al uso contemporáneo, por lo menos yo, de los sucesos pasados, digamos, con fines ideológicos. Entonces, un poco esa es la crítica, de ahí surge la crítica que estamos haciendo, ¿verdad? Y la lectura. Bueno, claro, entonces, Enrique Martínez explica que la sociedad americana, esto es importante, ¿no? Dice, cuando vino el motín de Álzaga, ¿no? Dice, el objeto extensible era quitar a Liniers, pero el plan de los españoles en el Río de la Plata era separar esta parte de América haciéndola una monarquía española, es decir, con monarca que fuese parte integrante de la española europea. La sociedad americana, que comprendió que era preciso luchar para no perder su posición, consiguió que los soldados básicamente se decidiesen a sostener a Liniers y fue disuelta la revolución, además de la sociedad de los españoles, ¿verdad? O sea, los que estaban conspirando, Álzaga y demás. Entonces, la lectura que hace Enrique Martínez, hay que leer entre líneas acá, es que los criollos comprendieron, la sociedad americana, dice él, o sea, los masones americanos, de los que estamos hablando, comprendieron que tácticamente había que mantener a Liniers en este caso, porque era lo que más les convenía, porque lo otro era darle poder a un partido español que estaba muy fuerte en Montevideo y que amenazaba quedarse también con Buenos Aires. Esa es básicamente la lectura que hace Enrique Martínez, que es coincidente con Enrique. lo que nosotros veníamos diciendo. Entonces, dice Enrique Martínez, desde ese momento, o sea, al extinguir el motín de Álzaga, que fue Saavedra, ¿verdad? Fundamentalmente los patricios, ¿no? Los que lo hicieron, la sociedad americana fue preparando la revolución del año 10, para lo que atrajo a su seno la mayor parte de los jefes que mandaban cuerpo, y todo siguió bajo su dirección hasta el año 12. Hasta ahí voy a leer de Martínez porque lo demás que viene después es lo de San Martín, es otra historia, es otro momento, ¿no? Pero entonces, este, ¿quiénes eran esos militares que mandaban cuerpo? Bueno, fundamentalmente el más importante es Saavedra, Cornelio Saavedra, Claro, que en muchos sentidos es, y por algo fue el presidente de la Junta, la primera Junta, ¿no? O sea, es el líder militar de todos los sucesos, digamos, porque era el tipo que, desde el punto de vista militar, tenía el mayor ascendente, porque mandaba el regimiento de patricios, que venía muy ilustrado, digamos, de su rol hasta ese momento en la defensa de Buenos Aires y demás. Y hay que pensar, hay que darse cuenta de que Saavedra, por clase, digamos, por educación, por edad, era conservador, era un tipo conservador en comparación a, por ejemplo, a Moreno o a Paz o a Castelli, ¿no? Entonces, sí, sí. Tiene los este, fierros, por hay, decirlo de forma. exacto. Bueno, Saavedra es providencial, es fundamental en extinguir el motín de Álzaga, ¿verdad? Sin él no se habría hecho. Y con eso, en frenar el plan, digamos, del lado más español, que estaba Montevideo en Buenos Aires, de poner orden, digamos, en la situación y establecer un tipo de solución que mantuviese al Río de la Plata estrictamente dentro, ¿verdad?, del orden español que se estaba consolidando en la península como resistencia a Napoleón. Esta mirada de Saavedra es más tradicional también en el sentido de ser parte de la cultura hispánica, ¿verdad? O sea, que eso también va a jugar un rol en todos los sucesos que vienen después. Eh, ¿Cuáles eran las sociedades secretas que había? Bueno, se habla de varias, la sociedad de los 13, la sociedad de los 7. La de los 7, en principio, hay cierta certeza de que Manuel Belgrano y Castelli eran los principales, y Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieites, Agustín Donado, bueno, ya dije Belgrano y Castelli, Juan Larrea y Antonio Luis Beruti. Todos estos son, obviamente, todos ellos clave en los sucesos de mayo, con diferentes roles. Por ejemplo, Beruti era el patovica, igual que French, ¿no? Domingo French eran, digamos, un poco los chisperos, le llamaban los líderes de el grupo de choque
aquellos que claro. cuando había que armar lío en una manifestación o ir, digamos, al frente, tenían los medios y eran los líderes. Y ya los vamos a ver actuando, ¿verdad? El 25 de mayo son ellos los que dirigen la asonada, digamos, contra el Cabildo, que termina con la negociación y, bueno, con la... Este, Y incluso hay una referencia de que hay una reunión histórica en la casa de Rodríguez Peña el 21, exacto, exacto. Esa ¿no? Donde se reunión... juntan y se organizan de forma conspirativa en el sentido Sí, sí, estricto, ahí va, histórico del término. a eso iba, porque el Claro, segundo, la otra mención es la casa de Rodríguez Peña, que se refiere a la casa de Nicolás Rodríguez Peña, en Buenos Aires, y otro lugar fundamental es la jabonería de Vieite, una fábrica de jabón, en donde, bueno, lo que se dice es que la entrada y salida era más fácil, porque nadie sospechaba de gente que entraba y salía de una empresa grande, digamos, no era como entrar a una casa particular, y ahí, en esos dos lugares es donde se definieron la estrategia de agitación política, digamos, se coordinó un poco la cosa y claro, el 21 de mayo, el día antes del Cabildo Abierto, se organizó cómo se iba a manejar la plaza, que fue fundamental, quién iba a entrar y quién no. De hecho, hay bastantes testimonios de cómo estos Berguti, French, etcétera, este, armaron un poco el dejar entrar o no a la plaza y garantizaron que si bien algunos realistas muy importantes no había manera de no dejarlos entrar, al populacho, digamos, solo se lo dejaba entrar si era adepto a que caiga Cisneros, ¿no? Que era la consigna claro. abajo Cisneros, ¿no? Bueno, así que French y Beruti eran el brazo armado, ¿no? Los líderes, en la Legión Infernal le llaman otros, los chisperos, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, también está la discusión histórica, salgo de esto porque no es muy importante, pero si existió o no una llamada logia de independencia, que sería la de Saavedra, teóricamente. Se sabe que Saavedra era masón, que estaba integrado y que operaba coordinado, por supuesto, con todos estos, pero no era parte del grupo por edad, por rango, por profesión, no era parte del grupo de estos más abogados, algunos comerciantes y demás que participaron más directamente en la organización más conspirativa del asunto, ¿no? Bueno, Julián Álvarez es otro personaje importante que después va a ser importante en la logia Lautaro, pero que también ya estaba operando ahí, a veces hacía conexión entre diferentes grupos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, ahora que está explicado, digamos, qué fue lo que, más o muy rápidamente, fue la metodología, es decir, cómo se coordinó esto, cómo viene de la época de las invasiones británicas, cómo primero el proyecto fue Carlota Joaquina. Bueno, llegamos al 22 de mayo. Julián de Leiva, decía yo, organiza del lado del virrey, ¿verdad? Cisneros, esta solución de compromiso que se esperaba que se aprobase en el Cabildo Abierto. El grupo, Paso, Castelli, Moreno, etcétera, van al Cabildo Abierto con otra idea, tratando de imponer o de empujar hacia una salida de Cisneros directamente. Muy bien. Primero habla Leiva, no voy a contar toda la asamblea, pero la asamblea ocurre en el balcón del Cabildo, que estaba cerrado, un poco creo con telas y eso, porque estábamos en mayo, parece un día frío y medio lluvioso. Leiva hace su tesis conciliadora, que era la oficial con la que se venía a deliberar, pero luego la cosa se va complicando, habla del obispo Loué, a quien ya mencioné, que básicamente tiene una posición pro España en el sentido de hay que reforzar, digamos, el poder español en Buenos Aires. Eh, Castelli es el primero de los criollos que le contesta, Juan José Castelli, ahora después veremos quién es, un abogado, que usa la figura del heredero legítimo. Dice, bueno, nosotros somos herederos legítimos, ¿verdad? Una vez que Napoleón ha usurpado el trono, y hace esa frase que yo las extracté y ya la leí, no la voy a leer de vuelta, aquí no hay conquistadores, aquí no hay sino españoles, etcétera, ¿no? Y Castelli termina proponiendo que se cree una autoridad que subrogue al virrey. Y que mientras España esté libre de Napoleón, dependa de la metrópoli, pero que si cae bajo Napoleón, esa autoridad tiene que ser independiente, ¿verdad? O sea, pone el eje en generar una autoridad local con una dependencia relativa de España, y eso no cayó del todo bien incluso entre sus partidarios, porque era como mostrar las cartas muy rápidamente, ¿no? Entonces quedó todo medio indeciso. Habló Agustín José Escalada, creo que sería el suegro de San Martín luego, y habla de votar en contra de la propuesta de Castelli, y ahí
los que estaban agitando abajo organizan la gente y empiezan a gritar abajo Cisneros, abajo Cisneros. Este, la asamblea está indecisa. Está Pascual Ruiz Huidobro, se acuerdan que había sido virrey, perdón, gobernador, y que había vuelto de España con el título de virrey dado por la Junta de Galicia y que creía que le iban a nombrar a él en lugar de a Cisneros. Eso no era, no estaba en la idea de nadie, pero bueno, Ruiz Huidobro interviene, trata de llevar un poco la cosa para su lado. Vuelve a intervenir Escalada, este, y dice que hay que ejercer el poder en nombre de Fernando VII, sea cual sea la solución. Y para eso estaba la gente, esa idea era mayoritaria y de hecho va a ser una de las que se va a imponer. Y ahí hay una intervención importante que es la de Villota, Manuel Villota, que es un fiscal, yo ya lo mencioné cuando hablamos de la discusión sobre el registro, por ser Montevideo, etcétera, qué pasaba con la mercadería inglesa. Era un tipo, digamos, partidario de, o sea, muy realista, pero también muy respetado y muy buen argumentador, un regalista ideológicamente, y lo que propuso fue que se esperase que llegaran delegados de todo el virreinato. Esto lo menciono porque es clave, porque este fue uno de los puntos en discusión, de hecho uno de los que decidió la Asamblea, porque digamos, los americanistas, si queréis llamarle así, percibían esto como un deseo de los realistas de ganar tiempo, de tirar la pelota para adelante, de demorar el asunto y también de quitarle centralidad a Buenos Aires. Y de hecho, yo creo que de una manera, no sé si del todo consciente, y pienso que un poco consciente sí, ya acá vemos que el centralismo porteño es lo que se impone. Es verdaderamente la fuerza atrás de todo esto. Es decir, y que ya existía, ¿verdad? Ya vimos la discusión, por ejemplo, con Montevideo, también hubo con otras, también con las provincias del interior de Argentina, existía esa cuestión. Buenos Aires se quedaba con el dinero que venía de Alto Perú y con la renta de aduanas. Con esos dos dineros, el primero lo va a perder con la revolución, ¿verdad? Pero con los dos mantenía a la capital y fortalecía su poder militar y su crecimiento y demás. Y las otras ciudades, algunas de las otras, aspiraban a más y se oponían. Entonces, cuando Villota propone, esperemos a que vengan los delegados de todos lados, los que estaban de la otra posición decían, no, pero no podemos esperar, porque si esperamos, en Montevideo nos van a votar uno en contra, en Córdoba uno en contra, en Alto Perú, o sea, en Chuquisaca en contra, en La Paz en contra, en todos lados, en Asunción también. No tenemos fuerza política fuera de Buenos Aires, por lo tanto no podemos depender de la llegada de estos delegados. Tenemos que primero nosotros imponer el poder acá y luego movernos. Y eso fue efectivamente lo que pasó y la intervención decisiva fue la de Juan José Paso, que dice Vicente Fidel López que era un hombre pequeñísimo de formas, ¿no? Muy chiquito. Y básicamente su mensaje fue, hay, hay derecho a levantarse sin esperar a los demás. Buenos Aires es la hermana mayor, tiene derecho a liderar, luego convocamos a todos y nos ponemos de acuerdo, pero esto es urgente. Bueno, y eso Es- básicamente decidió la Asamblea, ¿no? Sí, no, no, es que ahí hay una factura a larga duración, ¿no? Porque si uno analiza el tipo de construcción política del Imperio Español, se caracteriza por la construcción política a partir de la vida urbana, ¿no? Es exacto, decir, claro. la base del dominio y el control, siguiendo las tradiciones mediterráneas en algún sentido, y de la reconquista también, porque hasta ese punto hay que irse. Los puntos centrales del proceso de predominio político en un territorio es la ciudad, ¿no? Lo pongo en contraste con las características de, por ejemplo, el modelo anglosajón, donde es una sociedad predominantemente rural y dispersa, ¿no? Había ciudades importantes como Filadelfia. Ujú. La población en general tendió a dispersarse y la idea de que la ciudad es el centro político eh, eh, está mucho más disipado que en el caso español, donde Buenos Aires también tiene esa tradición de decir, el poder está acá porque nosotros somos la ciudad puerto Es brutal, claro. eh, y Sí, sí, hay un tema centralista ahí de raigambre, digamos, urbano, que viene de lejos en España, ¿no? Y que exacto, yo creo que juega un rol decisivo, sobre todo en Buenos Aires, que tiene esa tradición, por ser la ciudad más grande, también la tiene muy arraigada, y que esa tradición, que además era funcional a lo que vamos a ver que eran los objetivos económicos de la revolución, se impone, ¿no? Y toca una exacto. fibra, ¿no? Porque la gente también tiene una especie de patriotismo de Buenos Aires, ¿verdad? Muy fuerte.
y ese patriotismo de Buenos Aires también es lo que luego se va a traducir como el patriotismo americano, como... pero eso es muy posterior. En ese momento es Buenos Aires, ¿verdad? El centro del asunto. Y bueno, ahí termina la asamblea, porque en principio se llega a un acuerdo, pero el problema es que no se termina de firmar, porque era muy engorroso de firmar todo el mundo, era muy tarde, etcétera. Se van y quedan pasar al día siguiente a firmar. Bueno, en realidad el punto es que eso fue el 22 de mayo. El día 23, a primera hora, se junta un grupo pequeño y cambia o trata de modificar un poco la resolución de la Asamblea. ¿Qué es lo que resuelven? Primero que cese el virrey, que aparentemente era lo que todo el mundo quería, pero al mismo tiempo que no cese, porque lo ponen como vocal en una junta que se va a formar. Es decir, el virrey cesa, el cabildo lo sustituye hasta que se conozca la opinión de las provincias, pero el doctor Leiva, Julián Leiva, que era el personero, digamos, del virrey, tenía que tener voto activo y decisivo en todas las deliberaciones y además formar, como digo, una junta con el virrey de vocal. Sí. Entonces, esta solución extravagante, digamos, fue y se la presentaron, fue Tomás Anchorena y Manuel José Ocampo a la casa del virrey, digamos, a presentársela. El virrey aceptó porque de alguna manera salvaba la cara. Y bueno, y el día 23 se mandó a imprimir un bando explicando todo esto, que demoró en imprimirse todo ese día. Con lo cual, el día 23 se corrió el rumor en todo Buenos Aires, se supo lo que se había decidido, que había tergiversado un poco, según manejaron también, digamos, los miembros, los que iban a hacer, a crear la primera junta, es decir, el grupo revolucionario, por llamarle así, este, manejaron de que esto era inaceptable y empezó a haber mucho movimiento militar, ¿no? Esto es Claro, clave. fraude, ¿no? Lo que Sí, me imagino, fraude. Esto es un fraude, ¿sabes? sí, sí. Moreno, Castelli, Ahí va, Belgrano. esa manija y sobre todo, pero lo hicieron también de una manera bastante eficaz en el sentido de que fueron a manejar los cuarteles, ¿no? Porque acá los milicos fueron fundamentales en la Revolución de Mayo, por atrás de todo, ¿no? Es decir, es más, en esa reunión del 23 se resolvió también amnistiar a los que el 22 habían votado por deponer al virrey, como si hubieran cometido un delito, ¿no? Que hubiera merecido perdón, cosa que era, bueno, todo Claro, eso era, se volvía inaceptable, ¿no? Se habló de formar un congreso de todas las provincias, ¿no? Que decía es la forma de gobierno, si la tiraban para adelante, y que se juraba fidelidad a Fernando VII, ¿no? Entonces, cuando se reunían los comandantes militares para imponerle estas noticias, hubo problemas, ¿no? Martín Rodríguez, que nace ahí un poco a la vida política, no, ya había nacido en las invasiones, ¿no? Pero luego va a tener una larga carrera política, ¿verdad? Era comandante de húsares y protestó, dijo que eso violaba lo que el pueblo había resuelto el 22. José Ignacio de la Quintana, que comandante de Dragones, dijo que apoyaba siempre que estuviera Saavedra, pero que si otros cuerpos militares se oponían, él no iba a sostener a la Junta. Francisco Antonio Campo, comandante de Arribeños, y dijo lo mismo que Martín Rodríguez, lo respaldó. Entonces Leiva, que era el que negociaba, ¿no? Por parte del virrey, intentó, digamos, una solución inteligente, que fue decirle, bueno, pero Saavedra está en la Junta, porque a Saavedra lo habían propuesto para formar esa Junta, ¿verdad? Junto con el virrey, pero lo fundamental es que Saavedra y Castelli estaban ahí. Entonces Leiva usaba eso como carta de negociación durante el día 23, diciendo, Saavedra no va a permitir que el virrey se propase, digamos, que tome decisiones antipopulares, etcétera. Acá hay que ver que el peso militar, el prestigio militar de Saavedra fue la clave, porque en realidad Martín Rodríguez, por ejemplo, no hay una constancia que perteneciese a ninguna logia. Era más bien un tipo de orden militar que reconocía el liderazgo de Saavedra como el primero entre pares, como quien dice, digamos, comandante del regimiento de patricios, y eh, estaban todos un poco a lo que Saavedra decidiera. Y el argumento de todos ellos era, si se arma lío, nosotros no vamos a reprimir al pueblo. No vamos a ir a defender al virrey abriendo fuego contra la gente. Entonces, esa posición fue la decisiva realmente, ¿no? claro. Este, eh, bueno, pero todo esto tuvo otro giro, lo digo rápido, porque esa noche Leiva, que tenía un pico de oro, realmente convenció a Castelli y a Saavedra a altas horas de que era la mejor solución la Junta, y estos aceptaron ir a jurar con el virrey al día siguiente, que era el 24, ¿no? 24 de mayo. Pero ahí pasa otra vez lo de la casa de Rodríguez Peña, de Nicolás, ¿no? Porque Castelli vuelve a dudar después que se va Leiva y de que ya tenían un acuerdo, y se va a la casa de Rodríguez Peña. Y en la casa de Rodríguez Peña había un escándalo. Estaban todos los jóvenes reunidos, todos los que, digamos, son los que verdaderamente el nervio, digamos, del movimiento revolucionario.
estaba Moreno, estaba Nicolás Rodríguez Peña, estaba Paso. En la casa se entera Castelli de que los cuarteles están a punto de insubordinarse, de que nadie va a bancar al virrey, de que no hay espacio, había una excitación brutal. Y Nicolás Rodríguez Peña lo aprieta a Castelli y le dice, pero vos, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, si mañana. Y Castelli, que se ve ahí medio entre la espada y la pared, dice, yo mañana renuncio. Entonces, ahí se da una conversación curiosa en la casa de Reyes Peña, en donde Gregorio Tagle, que estaba ahí, interviene y dice que no renuncie, le dice, porque en realidad es más inteligente mantenerse hasta que esté más claro el panorama y frenar al virrey, etcétera, digamos, con la presencia de Saavedra y Castelli, ¿no? El día 24 amaneció, se distribuyó el bando que había armado este grupo, el Cabildo, el día 23 y la gente lo quemaba en la calle, a perseguir a los tipos que, que lo estaban distribuyendo. Los tipos al final se escaparon, tiraron todos los bandos los que hicieron una fogata ahí, creo que en la plaza, o sea, o frente a la imprenta, no sé. Y bueno, el 24 juró la Junta. Los comandantes de Patricio fueron a hablar con Saavedra, que era su jefe, y le dijeron que no bancaban la Junta y que lo único que iban a hacer, y solo iban a obedecer en el caso de que el virrey renunciase al mando militar y que este mando pasase públicamente a Saavedra, ¿no? Que se lo dieran a él. claro. Entonces se reúne la Junta, la única reunión que tuvieron. El virrey dice que no acepta ser humillado y los otros, Castelli y Saavedra, le dicen, si usted no renuncia, renunciaremos nosotros. Y usted se queda solo y va a haber lío, ¿no? Eso es. Obvio. Entonces, el virrey, que se ve ahí un poco entre la espada y la pared, Cisneros, que era un tipo respetado y yo diría hasta querido por la gente, ¿no? O sea, ninguno de ellos habla mal de Cisneros, todos lo consideran un tipo, digamos, digno del mayor respeto, pero un poco le dicen, bueno, ya está la política, está solo. Y Cisneros dice, bueno, entonces yo también renuncio, con lo cual renuncian todos. Este, y el poder pasa al Cabildo, que se reúne en las primeras horas del 25 de mayo. El Cabildo se reúne y ahí sí actúan los chisperos, como digo, French, Planes, Chiclana, Grela, Beruti, todos van con una horda de gente atrás, entran al Cabildo y hay una gritería, y ahí salen Julián de Leiva, Tomás Chorena y Lesica, que son los tres miembros del Cabildo que dan la cara, porque los otros algunos se escondieron en las piezas de atrás y le dice, vos, ¿qué quieren? Y ahí se autonombran, digamos, como interlocutores. French, Grela, Beruti y Chiclana se reúnen con estos tres miembros del Cabildo y le dicen, ya está, esto es lo que hay que hacer, hay que formar esta junta con estos miembros. Presidente y comandante de armas, Cornelio Saavedra. Muchas veces. Vocales son Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateo y Juan Larrea. Y secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Esta es la primera junta famosa y literalmente así como se la presentaron al Cabildo fue aprobada porque no había otra. El Cabildo dejó constancia que cedía a la violencia, no sé qué, para cuidarse en la eventualidad de algún cambio futuro. Este, y todo este manifiesto, digamos, que fue el que le entregó esta gente, había sido redactado en la casa de Miguel de Ascuénaga en la madrugada por Nicolás Rodríguez Peña, Belgrano, Larrea, Paso, Terrada, Martín Rodríguez, todos los que ya mencionamos y que van a ser los hombres visibles, digamos, también de aquí en más en el proceso político. Y el Cabildo aceptó. Y bueno, Leiva, Julián de Leiva cayó en desgracia porque se lo vio como un principal traidor, porque había estado un poco de los dos lados tratando de contemporizar. Y curiosamente al poco tiempo se quedó ciego, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención porque eso terminó su carrera pública también y tuvo un fin desgraciado, pero fue un hombre principal, digamos, en todo este proceso, ¿no? Bueno, Claro, y para terminar con los sucesos, y vamos un poquito a la cosa económica, había algunas cláusulas que estaban agregadas en el manifiesto. Una era que en el plazo de 15 días se tenía que mandar una expedición militar de 1.000 o más soldados a Oruro y a La Paz para garantir que se permitiese elegir representantes populares, ¿no? En el Congreso, para el Congreso, ¿no? Y de hecho esto, igual que otras cosas que se hicieron, lo que hizo Belgrano, lo que se hizo con Montevideo, era una declaración de guerra de Buenos Aires a los gobernadores provinciales, que todos eran realistas, y a quién mandaban en provincias. En Córdoba estaba el general Concha, que era realista, junto a Liniers, que se había ido a Córdoba y que seguía fiel a España, y lamentablemente la Junta lo fusiló, ¿no? A Liniers, que había sido un aliado importante en el proceso del 6 al 9, ¿no? En Paraguay estaba Velasco, que era un teniente de Liniers, fiel a Liniers,
en Potosí Sanz, en Charcas Nieto, en La Paz y en Cusco Goyeneche, todos ellos cercanos o partidarios del realista, digamos, españoles y contrarios al movimiento de Buenos Aires. Así que Buenos Aires quedó, de hecho, y por el tipo de movimiento político que generó, sola contra todos. Y de ahí, esa es una de las raíces del centralismo también, ¿no? Es decir, en el Sí, nacimiento mismo del movimiento político nuevo, Buenos Aires aparece monopolizando los recursos de la aduana y enfrentada a todos los demás, ¿no? O sea que no hubo tiempo verdaderamente de armar un esquema federal, de armar un esquema republicano. Era un problema de poder, el poder en Buenos Aires y el poder en los demás lugares. Y esto es clave, ¿no? Bueno, antes de sí, pasar claro. a lo económico, no sé, Diego, si querés agregar y comentar alguna cosa, porque hay muchas cosas que yo capaz que pasé muy rápido. No, enfatizar eso, que lo que plantea esto es que más allá de las causas un poco económicas que subyacen, Ujú, eh, los factores políticos, las luchas de poder, eh, incluso los actores individuales, tan denostados como actores históricos, creo que quedan en evidencia, en el sentido de que su importancia, la decisión, las cuestiones psicológicas, políticas, también juegan en el mundo de la historia. Es decir, hace mucho tiempo viene una corriente que ahora perdió fuerza, planteando que la idea que las figuras históricas poco más que no son irrelevantes. Pero en este caso, hablabas de Cornelio Saavedra, ujú, ¿no? Es decir, ujú, sus características individuales tienen que ver con muchas decisiones que se tomaron. Era un conservador, pero a ujú, la vez estas organizaciones secretas son la forma de hacer política, de moda incluso, ¿no? ujú, Y de coordinar esfuerzos para manejar esta cosa nueva, o que nunca fue nueva, existió siempre, pero en la retórica moderna de la opinión pública, ¿no? Del manejo de la opinión pública, claro. que siempre existió, pero en la nueva retórica moderna del poder político, de la lucha política, muy Revolución Francesa, esta idea de tenemos que ser los voceros de la opinión pública, eh, queda muy evidenciado. Y en última instancia, estas organizaciones son esas mesas chicas en las cuales se conectan y se hablan entre ellos y dicen, bueno, nosotros vamos a canalizar esto. Por buenas intenciones o intenciones idealistas o intenciones específicas o veladas o Ujú. subyacentes pero es la forma de hacer política que está en ese contexto, más allá de las cuestiones del espíritu personal de cada uno en su concepción más conservadora, más liberal, más moderna, Ujú. más tradicional o la que sea, ¿no? Y acá yo creo que es un gran ejemplo. Acá tengo, le estoy mostrando un cuadro que armé, en donde aparecen los nueve, creo que son nueve, ¿no? Miembros de la primera junta. Y bueno, ¿cuál era el rol de la junta? ¿Cuál era el origen de su fortuna? O sea, en qué rubro estaban, digamos, quiénes eran. ¿Cuál era su posición económica relativa, de muy alta a media, ¿verdad? Y cuál era su interés principal en función de estas cosas, simplificando un poco, pero también intentando hacer un esquema que muestre un poco cómo, y esto es lo que me importa, en un suceso histórico como este, convergen, no porque haya habido una coordinación particular, sino porque convergían objetivamente intereses que en otros contextos habrían sido opuestos, y sin embargo en ese caso estaban juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por analizar por bloques, ¿no? Es decir, tenemos un bloque de, vamos a llamarlo los hacendados y el orden, por decir así, que son Saavedra y Miguel de Ascuénaga, ¿no? Este, Ascuénaga, para empezar por él, era probablemente el hombre con mayor patrimonio personal de toda la Junta, ¿no? Era el dueño de la Quinta de Olivos, lo que ahora es la Quinta de Olivos, donde la casa presidencial, ¿no? En Buenos Aires. Entonces, un poco es garantía de que la revolución no iba a tocar el poder de la propiedad patricia, digamos, la propiedad privada, ¿no? Era algo así como un representante, digamos, de lo más alto en términos económicos en la propia Junta. Y Cornelio Saavedra, que no era un revolucionario por naturaleza, pero era un hacendado importante y militar, ¿no? Y un poco, como vamos a ver después al ver el resultado económico, también la revolución le reporta grandes beneficios en la medida en que puede dar salida a toda la producción de una manera que antes estaba trabada, ¿verdad? Por todos los mecanismos en vigencia y
Saavedra tiene esa cosa doble, ¿verdad? Tiene una actitud, como decía Diego, conservadora en el sentido de atender un poco a que no se desborde la plebe, ¿no? Que no saca el populacho demasiado, pero está trabajando para cambiar un poco esas condiciones en las cuales su propia visión del mundo le indicaba que iba a tener mejores condiciones para funcionar, ¿no? Esos serían, digamos, como dije, los medios, los asentados, la gente más alta, ¿no? El grupo de clase más alta en materia económica. Después el bloque de los comerciantes españoles disidentes, le podríamos llamar, que son Domingo Mateu y Juan Larrea, ¿no? Juan Larrea era un naviero y Mateu era un gran comerciante mayorista, los dos eran comerciantes mayoristas, y el monopolio español los estaba asfixiando con regulaciones e impuestos, ¿no? Que beneficiaban finalmente a Cádiz y no a Buenos Aires, ¿no? O sea que tenía interés en el libre comercio, acá es muy claro esto, y en comerciar directamente con Gran Bretaña. Acá es un ejemplo de lo que dijimos varias veces de lo que pasó cuando las invasiones británicas llegaron al Río de Plata y se abren los mercados, ¿verdad? O sea, acá hay un aprendizaje que es asumido y potenciado en mayo, ¿no? Después tenemos otro bloque que son, podríamos decir, intelectuales jacobinos, por llamarlo así, ¿no? O sea, está Moreno, Castelli, y podríamos poner a Belgrano ahí, aunque yo creo que Belgrano no entra tanto dentro del perfil. Claramente Moreno es el más fuerte de esto. Manuel Belgrano era más bien un fisiócrata, ¿no? O sea, creía en una teoría económica más de la producción, de la tierra trabajada y la industria, ¿no? Como fuente de la riqueza contra el comercio especulativo directamente, ¿no? Este, y era hijo de una de las mayores fortunas de Buenos Aires, ¿no? De Domérico Belgrano, su padre. Pero este, yo lo pondría a él en un subgrupo y en el otro subgrupo, porque son más parecidos, Mariano Moreno y Castelli, que también son abogados, pero que son abogados brillantes que representan un poco a la burguesía intelectual, ¿no? Que no tenía altos cargos por ser criollos. Entonces acá hay un deseo de ascenso social que está presente y hay un menor compromiso con el modo como funciona el mundo realmente, con la economía real y demás. Por eso tienen ese discurso también un poco zafado, un poco de máxima, digamos, y era un poco peligroso para el grupo de Saavedra, ¿verdad? Y Ascuénaga. O sea, no eran gente digamos, que fuera controlable para ellos, con lo cual juegan otro rol, que es un rol mucho más de agitación y de teoría, y bueno, Moreno se va a malograr enseguida, va a morir pronto, y Castelli juega un rol importante en impulsar la posición más radical durante los sucesos del 10, ¿no? Claro, Sí, son los que vale, están más desconectados con el mundo después de los grandes discursos, ¿no? En ese es el plano más claro, ¿no? Es decir, la viabilidad económica de la sociedad en la cual quieren reformar, en el mundo verdadero de las relaciones comerciales, que un poco el otro, por eso es hasta poco es hasta injusto hablar de conservador o no claro, conservador. claro, Es gente que decir, bueno, hay un patrimonio, es como una relación, es hasta como una relación generacional, ¿no? Es decir, claro, está la gente que tiene una larga trayectoria, un patrimonio que proteger, y la exacto. gente que no tiene nada que Y perder, yo en algún siempre, sentido. siempre acentúo que esa gente es la que sabe mejor cómo funciona la economía real, ¿no? Generalmente. Obviamente. Tal cual, es eso, es decir, eh, eh, Este, tiene un patrimonio que perder porque tiene un patrimonio acumulado que supone un conocimiento, un saber hacer del exacto, ámbito real de la economía. El otro exacto, es un lector de proclamas exacto. idealizadas del mundo que no existe. Y bueno, y después hay dos miembros más para completar los nueve, que yo creo que son, bueno, Juan José Paso, que es otro abogado, ¿verdad? Que se encargaba un poco de bienes raíces, tenía un poco relación con ese negocio, clase media alta, y es un tipo más pragmático que busca una cierta estabilidad jurídica, o sea, sus intervenciones tienen más ese lado. Y el otro, el último es Manuel Alberti, que es un religioso, ¿no? O sea que es la presencia de la iglesia y de los beneficios eclesiásticos, etcétera, digamos, en la Junta, ¿no? Una fuerza social que era imposible eludir, ¿no? Eh, bueno, entonces, fíjense que con esto tenemos un poco, eh, y llego acá a lo de la máscara de Fernando VII famosa, ¿no? Que hay una polémica, se dice, ah, no, pero en realidad la Junta fingía fidelidad a Fernando VII, porque como dije muchas veces no le costaba nada, pero en realidad, digamos, lo que buscaban era la independencia total. Bueno, puede ser, pero por otro lado tampoco podían proclamar la independencia total. ¿Por qué? Porque era una necesidad económica no generar un conflicto de tal dimensión que impidiese
O sea que bloquea hacia Buenos Aires. Esa es la base. Es decir, los comerciantes, por ejemplo, Mateu, Larrea, ¿no? Pensaban que los barcos ingleses pudieran entrar al puerto sin que fuera un acto de guerra internacional, sin que fuera, digamos, una alianza entre Inglaterra y un enemigo de España cuando España era aliada de Inglaterra en ese momento. Esto es clave. O sea, no se podían alienar, digamos, a ninguno de los dos. Con lo cual lo que hay es una representación del asunto que permita que el libre comercio, prospere y se dé, ¿no? Luego, Y no hay que olvidar, Aldo, sí, y diga, ese me parece que es un punto importante, que entre el 8 y el 10, en pleno conflicto, eh, hay un colapso comercial claro. debido a la guerra en España y el bloqueo francés, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, que Y hay una interrupción, acentúa todavía más el efecto del resultado económico de la revolución, que es brutal, exacto, ¿no? porque la economía porteña no depende de España, depende del Atlántico, por llamarle de alguna forma, eh, y, y en última instancia, el grupo que tenía los viejos privilegios de la relación directa con la metrópoli es el que va a ir perdiendo mordida económica, porque básicamente todo la debacle política Ujú. del mercantilismo ayornado español se viene abajo. Aparte, hay que acordarse que había una crisis fiscal del Virreinato del Río de la Plata por la caída de la Claro, recaudación, claro, el gasto militar por la defensa de la frontera. Hay una caja que también, eh, eh, ¿por qué pujar? Porque en algún sentido todo este grupo de hacendados y también de comerciantes, que describiste muy bien, supone gente que en algún sentido no sé si tiene tanto para ganar volviendo a atar a los viejos lazos económicos claro, con la metrópoli. claro. Fíjate que solamente para poner un número, me fijo en Tulio Alperindongui, que es un historiador que le tengo mucho respeto, me parece interesante, y tiene una obra que se llama Guerra y Finanzas en los orígenes del Estado argentino, en donde están los números de la aduana, ¿no? Que me parece que son increíblemente, solo eso, porque no podemos aburrir con cifras, ¿no? Pero hay una desregulación masiva del mercado después de mayo del 10 que generó un contraste brutal con la situación de una España en ruinas, digamos, en crisis, en muletas, digamos, en medio de una guerra interna, una guerra civil, con un poder inseguro, digamos, dividido, etcétera, que había repercutido brutalmente en los números que había obtenido Cisneros, ¿verdad? El virrey. Porque hasta 1810 también, no es solamente el Atlántico, es cierto que es el Atlántico, pero también Buenos Aires vivía lo que se llama el situado, ¿no? Que es la plata que venía de las minas de Potosí y que servía para pagar la burocracia del ejército. Esa plata, saben los revolucionarios del 10 que se va a perder, que es plata Obvio. con la que no pueden contar más. Entonces, para ellos es vital, digamos, el tema del aumento del comercio, porque ahí sí que se depende del Atlántico. Y esto explica también la relación orgánica entre los ingleses y los independentistas. No es solamente una relación Claro, ideológica, no es que las logias inventaron la revolución o que fue solo el deseo, digamos, de los ingleses, sino que fue el deseo de sus aliados adentro, como pasa siempre, que es los grupos que dentro de una sociedad determinada se benefician del beneficio inglés, digamos. claro. Es Entonces, decir, sí, acceso directo a Brasil e Inglaterra. exacto, Necesidad de vender cuero sin exacto, intermediario exacto. e importar manufacturas baratas, mucho más baratas y Ujú, libremente. exacto. Eh, y el rechazo por real o simbólico a los posibles aumentos de tributo y Ujú, regulación de los Borbones, porque ya tenían los antecedentes de que después de una guerra ruinosa, la corona española venía con el sable. claro. Ya le había pasado con la guerra de los 7 años. Entonces, acá hay un cuadrito de tres rayas, de tres líneas, digamos, mostrando los ingresos, la recaudación aduanera aproximada en pesos fuertes, ¿no? Y la variación interanual. O sea, en 1809 el virrey Cisneros había obtenido aproximadamente 1.300.000 pesos fuertes de recaudación aduanera. En 1810 se aumenta un 77% la recaudación, 2.300.000 pesos fuertes, la misma moneda. Y aún en 1811, que ya está el primer triunvirato y está en guerra Buenos Aires, se recaudan 2.500.000, o sea, aumenta un 8% más todavía. Es decir, que hay, en un solo año la revolución duplicó los ingresos aduaneros prácticamente,
Y acuérdense de la representación de los hacendados, ¿no? La teoría de Moreno, bueno, se ve validada totalmente. Él ponía Montevideo en su época de libre comercio, brevísima, como un ejemplo de lo que había que hacer. Enriqueció al sector comercial, al que estaba representado por Mateu y Larrea, ¿verdad? Este, eh, y, y bueno, ¿de dónde salió el dinero, no? O sea, son básicamente tres cosas. Por un lado, el boom importador británico, ¿no? Porque al eliminarse las trabas burocráticas de Cádiz, el puerto se llenó de productos manufacturados ingleses. Lo mismo que vimos en 1807 en chiquito, lo vemos en grande a partir del 10. Textiles, herramientas, loza, armas, aperos, o sea, ya trabajados en Londres. O sea, la Junta cobraba impuestos sobre estas importaciones y aunque los precios bajaron para el consumidor, el volumen era tan alto que se recaudó muchísimo. Eso es un factor. El segundo, lo que decía Diego, la salida de cueros, ¿no? Y acá tenemos al sector de Saavedra y de Ascuénaga beneficiándose de Mayo. No solo los comerciantes, mayoristas y los grandes se beneficiaron, sino también los industriales y exportadores, los ganaderos, ¿no? Saavedra y Ascuénaga, que son hacendados los dos, vaciaron las barracas, digamos, ¿no? O sea, toneladas de cueros acumulados que tenían, no tenían salida legal, generaron divisas y derecho de exportación. Y tercero, el cambio de la matriz fiscal, ¿no? Porque antes de 1810 Buenos Aires vivía el situado, como digo, este, y después de 1810, ese flujo de plata se cortó a cero y como consecuencia la aduana se convirtió en el pulmón del Estado, ¿no? Este, si la aduana recaudaba, la revolución podía morir de inanición, ¿no? En unos meses, ¿no? Entonces, Tal cual. hay un último tema que es que el dinero entraba muy rápido. Fue una época de brutal recaudación, pero también se gastaba muy rápido porque Buenos Aires se cargó con la guerra, ¿no? En el momento en el cual se plantó, empezó a tener que generar un ejército para bancar la revolución y bancar ese régimen nuevo, digamos, que había inventado, ¿no? Que había generado. O sea que en 1810 y 11 los gastos militares eran el 60 al 70% del presupuesto total. Y entonces eso generó un aumento de la dependencia de Buenos Aires porque Buenos Aires necesitaba el consumo de productos importados para recaudar impuestos para financiar la guerra. Y esto generó un efecto, hemos visto al principio que había una industria incipiente, sobre todo en el litoral norte, hasta Córdoba, etcétera, digamos, de productos locales, y esto fue destruido por esta lógica que se instaló, porque la lógica de digamos, la renta de comercio como fuente única de funcionamiento convirtió a Buenos Aires en una voraz, digamos, espiral comercial en donde los productos locales no podían competir en calidad, en cantidad y en precio con los productos británicos, con lo cual la incipiente industria local quedó medio este, eh, mal herida, ¿no? Bueno, o sea Sí, que sí, sí. sí, adelante. Eh, vos sabés que em, sobre la tesis, yo creo que me parece que eh, eh, es tiene un factor de desintegración en algunos lugares, Ujú, pero en otros, yo creo que estamos hablando de una economía rural preindustrial que tenía que hacer todo un proceso mucho más largo y mucho más complejo para verdaderamente representar una industria al estilo que estaba despuntando, sobre todo en Europa y especialmente en Inglaterra. Eh, Porque en general muchas de estas actividades no necesariamente iban a derivar a un proceso industrial propio. Yo quiero, en ese sentido, plantear que es mi posición, que es, yo en general trato de separar lo que es una consecuencia lógica y real y objetiva, que fue el impacto en todas estas manufacturas del litoral que afectaron en algún sentido su actividad por una competencia mucho más barata y de lo que después va a ser el discurso historiográfico nacionalista que ujú. plantea poco más que fue un industricidio, que me parece que es falso. Yo personalmente considero que es falso, porque es la idea de que el único camino de desarrollo, por una para mí una equivocada concepción de lo que es los bienes económicos valiosos, que no son solo los industriales, y un industrialismo como retórico muy poderoso,
Es decir, la industria no es solo fierros, es cabeza, son procesos culturales mucho más complejos que tener unos fierros sacando productos. No creo que haya sido un industricidio en ningún sentido, y hay que tener en cuenta un factor central. Obviamente que la población urbana eh, la va a aplaudir a este proceso, no va a advertir, en algún sentido, las consecuencias económicas del cambio, ¿no? De esta apertura, pero comparado, porque la gente compara sobre la realidad que vive, ¿no? Comparado con lo que vivía en el modelo español, era dramáticamente, el litoral no podía compensar esa estructura mercantilista y rígida que los Borbones habían tratado de modernizar, pero mantenía una estructura de privilegios enorme. Eh, y ese litoral no hubiera podido responder porque, no había, porque estaba viviendo un proceso incipiente. Entonces, en algún sentido, es real que en el interior hay un enorme golpe a este proceso de manufacturas incipientes que tienen que ver con la industrialización, pero personalmente no comparto la idea de eh, que representa una especie de crimen original del industrialismo argentino, como una especie de nos sacaron nuestra posibilidad de ser una potencia industrial. Y Claro, ahí volvemos a lo de siempre, ¿no? La cuestión de cómo la historiografía no quiere ver los hechos, quiere como que ver los discursos que llevan agua para su molino. Tanto exacto. sea el libre mercado nos hizo gigantes, o el proteccionismo nos hace gigantes, o el Estado nos hace gigantes, o llamémosle la Sí. ideología que quieran, ¿no? El uso político posterior. Hay una cosa que es el pueblo no está, ¿verdad? En todo esto que estamos hablando no hay pueblo. Por más que se lo No, invoque, digamos, no tuvo nada que ver, verdaderamente. Hay un estado de opinión más o menos generado y bastante, digamos, como yo diría, usado por los historiadores posteriores, sobre todo, bueno, por todos los historiadores en general, cada uno lo usa como quiere, como le conviene, pero no vemos más que un movimiento de elites y un juego de conveniencias naturales, como digo, una convergencia de intereses que cuajó en un movimiento político determinado. sí, Sobre, lo que hay es un pequeñísimo, llamémosle, proletariado urbano, es decir, eh, que es utilizado mayormente, no es que sí, tiene y que exacto. básicamente va detrás de las consecuencias de corto plazo y las victorea o las rechaza, ¿no? Sí, sí, más adelante en el 11 vamos a ver algún tipo de expresión que claramente es más popular, digamos, de resistencia y tal, pero todavía no estamos ahí. Eh, yo lo que creo sobre esto último, que claro, me importa y conozco tu posición y también, o sea, mi posición es compleja, no es quizás fácil de sintetizar. Yo creo que hay por un lado hay un factor que es, la historia la escribió Europa e Inglaterra, ¿verdad? La historia del mundo moderno. Cuando digo la escribió, me refiero literalmente a que la compuso ideológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Inglaterra obtuvo por razones propias orgánicas, que tienen que ver también con su política de pillaje y de coloniaje, pero que tienen que ver con la revolución agraria que logró en 1726 en adelante, casi por azar, digamos, por un hallazgo, digamos, de que determinadas leguminosas, determinados tréboles y demás que se plantaban permitían eliminar el barbecho y utilizar y lograr una productividad mucho mayor por brazo, digamos, de trabajo, lo cual liberó un montón de la población del campo. Esa población del campo se echó a los caminos, por decir así, porque estaba ociosa. Con esa población se incrementó la minería, sobre todo el carbón, se crearon carreteras y se crearon las condiciones para que hacia fines del 19 empezase la revolución de las máquinas de vapor y demás, lo cual a su vez generó productos, digamos, con un costo humano mucho menor, es decir, con un costo de mano de obra mucho menor, lo cual le permitió competir de manera insuperable en cualquier mercado, porque los objetos eran los mismos y mejores y el precio era insuperable, incluso cubriendo los costes de flete, que eran enormes, lejísimos, digamos, y tal. Entonces, Argentina, digamos, el Río de la Plata tiene la culpa de esto, no tiene nada que ver, es simplemente un desarrollo que se dio. Ahora, también es verdad que los seres humanos toman decisiones y que las decisiones que toman están motivadas por una visión de mediano y largo plazo. En ese sentido, si no hubiera habido nadie, digamos, que hubiera discutido estas cosas en los años 10, 20, 30, cuando todavía se podían modificar, yo diría que
este, el hecho meteorológico de hay que aceptar, digamos, la imposición de Inglaterra de sus productos del libre comercio, que en realidad yo creo que esto es importante, porque por eso empecé diciendo que la historia la escribía Europa. El libre comercio es, como vos mismo lo dijiste varias veces antes, es una expresión ideológica también. Es decir, yo puedo ser partidario del libre comercio cuando tenga la sartén por el mango y quiero el libre comercio de los demás, pero no, digamos, pero soy proteccionista para adentro. ¿Me explico? O sea, porque yo tengo, digamos, la capacidad de imponer eso, porque tengo esa ventaja que obtuve por métodos complejos. Esto es la situación de Inglaterra, yo creo. Inglaterra había obtenido esa ventaja por muchas razones y estaba en condiciones de imponérsela a los demás y lo hizo. Defendió sus intereses y estableció un tipo de asimetría económica que le venía bien a Inglaterra y que también le venía bien, como bien decís vos, a las poblaciones locales, digamos, y a la élite que intermediaba. Entonces, en ese sentido, se impuso porque tenía fuerza real. No es una conspiración, digamos, que impuso una cosa que la gente no quería, sino que está lleno de testimonios. Está Mariquita Sánchez, que es un testimonio interesante de una mujer, digamos, de la época virreinal, este, en donde ella misma dice, hay que agradecerle a los ingleses porque realmente vivíamos en la mugre y en la pobreza y a partir de que ellos llegaron cambió todo. Eso es básicamente de una manera ingenua lo que dice ella y creo que expresa algo de lo que sentía la gente y sintió como se ve también en Montevideo y en todos lados. Pero como la historia se escribió desde el lado, digamos, desde que se escribió, tenemos una historia de reflejo que adopta las estructuras de la historia uno y trata de aplicarlas a su país y ve que no puede, porque los países americanos no son soberanos, porque no son Inglaterra, básicamente, ni Alemania, Francia, pero sobre todo Inglaterra, ¿no? O sea, no obtuvieron soberanía, no obtuvieron autonomía industrial, no obtuvieron la posibilidad de negociar en el mercado grande en igualdad de condiciones, no tenían marina, no tenían ejércitos comparables, bueno, no tenían nada, ¿no? En comparación con lo que tenía, había logrado establecer Inglaterra. Por lo tanto, se representan a sí mismos como víctimas, ¿verdad? Entonces, Sí. sin embargo, durante los años que siguieron, hasta el año 50, 60, ese régimen que estaba organizado y establecido así, también, digamos, tiene dos cosas. Primero, el antecedente de lo español, cómo vivía la gente, digamos, en América antes de este periodo, qué tipo de nivel de conflicto había, qué tipo de bienestar había. No era comparable en materia material, digamos, ¿no? De bienes y demás. Pero, y yo creo que la imposición de lo que pasó era inevitable, pero también la idea de poder, digamos, fortalecer la unidad y hacer crecer el modelo moderno de desarrollo en América hubiera sido posible, pero no se hizo. No se hizo porque ya estaba América dentro de un orden que es asimétrico y que le generó la situación que vemos hoy, en la cual el mundo está claramente, digamos, hay una división internacional del trabajo que está establecida hace mucho tiempo y de la cual no se puede salir, en cierto modo. Yo creo que hay una discrepancia entre los modelos ideológicos y las realidades y lo que la gente quiere. Siempre se atribuye a la gente que quería o no quería lo que uno trata de imponer ahora. Eso, digamos, no se puede demostrar, ¿verdad? La historia más bien demuestra lo contrario, en cierto modo, ¿no? Este, todo esto tenemos que hablarlo más porque no se puede discutir así en corto tiempo, pero entiendo bien lo que decís acerca de este, que estas regiones no podían competir con el modelo de desarrollo industrial inglés y comercial. Y en ese Eh, sentido, eh, tuvieron que adaptarse a eso, ¿no? es que yo dividiría radicalmente lo que es un fenómeno descriptivo, ¿no? Ujú, Una técnica nueva, una revolución material sin precedentes, en su etapa incipiente, pero sin precedentes, ujú, con lo que es después la idea de que ese fenómeno supone un, un, una, un deber ser institucional de un gobierno, de un Estado, de una... Si los ingleses no tienen nada de eso en buena claro, parte de sus acciones políticas. claro. Y lo que hoy sirve para una cosa, mañana sirve exactamente para lo contrario. Y Ujú. si el viento corre para este lado, me sumo a este barco. Y si al otro día me toca decir de cada uno de los elementos Claro, bien que... país de navegantes, ¿no? Exacto, pero en última instancia, si esto es una, por eso yo en general trato de dividir
lo descriptivo, es decir, este país tiene una apertura comercial por distintas características o tiene una política más proteccionista por distintas características, o los ciudadanos de esa sociedad se dedican a eso, a decir, este país es así o es así. No, los países, Aparte, tan mal no lo fue, ¿no? En el sentido de que había una complementariedad en ese comercio también, ¿no? Es decir, nosotros no solamente exacto. comprábamos, nosotros vendíamos también. Un montón. Este, Es más, es decir, y yo sumaría algo más, es decir, ni los ingleses sabían de lo que estaban manejando entre sus manos, porque subyace, no son los ingleses solamente, aparte, es decir, subyace a todo esto una revolución material que no está en la cabeza de la gente, en el sentido, en la cabeza de la gente que la va a utilizar políticamente. Es decir, evidentemente la revolución, el proceso industrial es una revolución material que después políticamente los países la usan o no, pero la revolución material sucede. Es ujú. decir, no se la pueden adjudicar los ingleses como Estado, se lo puede adjudicar cada uno de los individuos ingleses, holandeses, alemanes, franceses, españoles, italianos o los que estuvieron en cada uno de los lugares en desarrollar esos modos de producción mucho más eficientes, que vuelvo a repetir, en mi concepción, no son solo fierros, es una concepción hasta de cómo manejar el capital, es preferencia temporal baja, como siempre digo yo, es decir, Ujú. capacidad de Sí, ahorro, eso es racionalidad importante. productiva. Eso es importante porque eso es muy importante en realidad. Porque yo lo dije de otra manera. Yo dije que Inglaterra había obtenido una ventaja que la había obtenido orgánicamente. Es decir, no la había inventado artificialmente, ni se la había robado a nadie, sino que había surgido en Inglaterra por un conjunto de factores, no todos virtuosos ni santos, para nada, pero había surgido ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque los fierros, como decís vos, sí se pueden exportar. Son cosas que viajan, digamos. Es decir, Inglaterra no tuvo ningún problema en exportar el ferrocarril y en dárselo a los demás, en la medida en que la estructura ferroviaria sirviese también a estos intereses comerciales, digamos, que estamos describiendo y económicos. Un ejemplo más dramático es lo que pasó en los países socialistas, entre comillas, en el siglo XX, en Rusia y en China sobre todo, en donde la industrialización se hizo exactamente según los modelos occidentales, a un costo humano descomunal, porque esos países se impusieron copiar el modelo industrial británico y norteamericano. Es decir, y lo hicieron a costa de hambrunas, digamos, de movimientos de personas masivos, de imposiciones económicas descomunales, centralizadas, o sea, de todo lo que ya sabemos, a un costo humano Se brutal. saltearon las etapas, Claro, y es ahora algo la así. pregunta es, ¿pero se industrializó la Unión Soviética, digamos, hasta... Sí, se industrializó. Y hoy es una potencia militar competitiva, digamos. Sí, Entonces, sí, China, China ni que hablar, bueno, es otro ejemplo, ¿no? Entonces, claro. eh, un poco lo que quiero decir es, hay cosas que viajan y cosas que no viajan. Es una idea que siempre me gusta repetir. Uno puede importar el ferrocarril, las máquinas a vapor, toda la tecnología industrial de Inglaterra, que de hecho nos la hubieran vendido probablemente. Al principio hubo cierto proteccionismo en eso, pero siempre había huecos y había forma de copiar y había forma de traer y tal. El problema no era ese. El problema es que vos puedes traer la máquina, pero no puedes traer la disciplina, digamos, de trabajo, ni puedes importar toda la madera de la Cámara de los Comunes, pero no puedes importar la democracia británica, digamos, al Río de la Plata. O sea, Claro, puedes claro, repetir, puedes repetir todo el aparato, de las cosas que viajan, pero no puedes importar las cosas que no viajan. Hay cosas que no viajan directamente. claro. Están Y, arraigadas en una y, y, sociedad, en un sitio, en una época. y ese es el otro factor que me parece clave, es decir, hay una cultura detrás de todos estos procesos que después la política del momento, porque hay largas duraciones, pero también está qué nos sirve ahora para Ujú. mi etapa vital, ¿no? Yo, ¿qué me conviene? Y en ese sentido, los factores históricos de Buenos Aires también jugaron Ahora, su rol. Es decir, claro. la centralización porteña, la presión fiscal del puerto sobre el interior, la falta de un comercio interno integrado, es decir, el monopolio aduanero, es decir, todos esos factores juegan en esto. Por eso Claro. digo, esto impactó en distintos lugares, pero capaz que mirando con lupa los pequeños procesos del Río de la Plata, vamos a encontrar más explicaciones que en la histórica tesis Claro. nacionalista Sí, industrialista de que poco más que un industricidio. hay una cosa que yo quiero destacar, que eso sí, creo que es parte central de mi propia postura, que tiene que ver con la idea de tener una experiencia original o no. Es decir,
digamos, cuál es lo que yo sí veo como un cierto pecado original es la imitación. Es decir, que era inevitable quizá también, porque tenía que ver con una eficacia que en el momento se imponía. Pero entonces, vos ves la representación del mundo que hace Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Que es muy fuerte en esto, es muy, digamos, los anglosajones tienen un término muy cruel para esto que es aping. Ape es mono, ¿no? O sea, imitar como un mono, digamos, ¿no? O sea, nos están imitando como monos. En realidad, en sus conversaciones privadas se golpearían los muslos, digamos, los ingleses y dirían, mira, estos quieren ser ingleses. Yo creo que ahí hay un pecado fundamental, que es irredimible, en cierto modo. Vos no podés ser inglés y no podés querer ser inglés. Podés querer comerciar con los ingleses, pero hay una delgada línea, digamos, que Buenos Aires la cruzó todo el tiempo y Montevideo también, de quererse franceses, de creerse ingleses, de creerse lo que no son. Entonces, en la medida que vos te crees lo que no sos, hipotecás tus posibilidades de experiencia original, como le llamo yo, Lo que que, sos. que yo creo que sí estaba en el campo y sí estaba en los paisanos, sí estaba en esa parte más española, digamos, de América, y quizás siga estando, en cierto modo, que cada vez más débil, de generar una especie de locura propia, digamos, que en cierto modo se generó. Yo la veo generada más en los elementos culturales propios de Río de Plata, por eso me interesa el fútbol, por ejemplo, como elemento cultural propio, porque yo creo que es en lo único que le ganamos a los ingleses de verdad, genuinamente. Sí, es un invento rioplatense el Exacto. fútbol moderno, O realmente. sea, que ahí sí tomás una cosa inglesa, pero como vos no podés traer la cultura del fútbol inglés, lo que podés traer es la pelota y las reglas, nada más. Y eso fue lo que hizo el Río de la Plata. Trajo la pelota y las reglas y jugó otra cosa mucho mejor que lo que jugaban los ingleses. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Y creo que Y, comprensible y- popularmente, ¿no? exacto. Y hay un segundo pecado, por llamarlo de alguna forma, que yo sumaría que es una obsesión del siglo XIX, que es proyectar las cuestiones del mundo material económico al mundo político simbólico, Exacto. automático. Y las élites de acá fueron expertas. Y estoy hablando desde la teoría de la evolución de Darwin aplicable a la política, Sí, sí, sí. hasta ese nivel. Es decir, todas las Sí, el estructuras del sociodarwinismo mundo fue material. fuertísimo en Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, Herrera y Reysig, Exacto, es decir, bueno, todas las, claro, eso. es O decir, sea, pero eso venía hasta en esa época, la idea de que las estructuras, los eventos materiales, ¿no? Sería un buen materialismo histórico, ¿no? El que lamentablemente eh, permea en general, había una simbiosis automática en la cual cualquier evento de cambio material, de cambio material económico, decía, o científico incluso, ¿no? Si la ley tal de física es así, tenemos su sucedáneo en la ley política. exacto. Y esa mímesis que vos planteás de mono, tiene que ver con eso, con no diferenciar y comprar todo el paquete sin desatar, de que todos los cambios en el mundo físico material, que en esta época son muy radicalmente claros, ¿sí, no? Toda la revolución científica, como le llaman, enseguida los llevaban al plano de las relaciones político-sociales. Exacto. Y detrás de esa imitación ridícula y no simplemente comerciar y intercambiar bienes materiales, comprar el paquete completo, muchas veces ideológico y político de Exacto. intereses de estados nacionales específicos, de proyectar esos cambios materiales al mundo de las ideas políticas, de Claro. las ideas culturales, Por de eso, las por de eso, relacionamiento. por eso yo creo que si bien los historiadores revisionistas pueden ser cuestionados, me refiero al revisionismo clásico, ¿no? Por ejemplo, argentino o mismo uruguayo de los 60, pueden ser cuestionados en materia de cómo articulan mecánicamente su discurso económico y todo esto que estamos discutiendo. Tienen una raíz de fondo que yo creo que es correcta en percibir el ridículo de esa imitación y en reclamar que no se lo haga. Es decir, en buscar una posición que se puede decir nacional, local o como quieras llamarle, no global, que es que reconocen algunas movidas, por ejemplo, de Rosas o de otros, y yo te diría que lo reconozco en gente de los dos lados, de las dos orillas, que cuando llegue el momento lo hablaremos, que tuvieron como un arraigo local y una idea de tratar de hacer una cosa propia, pero que no pudieron, porque realmente les pasó el agua y era más fácil, en cierto modo, adoptar copiando.
aquello que venía impuesto como superestructura ideológica, por llamarle así, de los cambios económicos que vinieron. No quiero sonar demasiado marxista, pero hay algo de eso, digamos, de esa especie de, digamos, de aceptación del imperialismo cultural europeo sobre lo americano, que yo creo que después se trató de disfrazar de muchas formas y que hoy está desnudo. Es decir, que la gente que hoy en América quiere ser europeo es simplemente ridículo. O sea, no se puede, porque nadie te lo acepta eso. No te lo aceptan los europeos. Los franceses no aceptan que los montevideanos sean franceses, pero es totalmente lógico. Yo tampoco lo aceptaría. Es más, me parece aberrante y me parece humillante querer ser francés, o querer ser yanqui, o querer ser inglés. Yo creo que Eh, ahí hay eh, un punto fuerte, sí, digamos, sí, en donde el revisionismo establece una crítica hacia atrás que rescata ese punto, y yo creo que ese punto es valioso para mí. es que el plano que planteás me parece clave, no sé si me escuchás ahí, porque Sí, un poco se me fue ahí, se cortó un segundo, que pero es lo sí. siguiente, yo siempre pongo este ejemplo capaz que es un poco, eh, ta, eh, que es el siguiente, si apareciera una nave espacial, va a sonar raro al principio, por ejemplo, pero un poco para ilustrarlo, y bajara en el centro de algún país poderoso y viniera una civilización de vida que está 1000 años tecnológicamente por encima nuestro, la vamos a pasar mal, en cualquier escenario. Porque en general también otra característica del mundo moderno es que la victoria técnica supone una victoria cultural. Es decir, si yo tengo una técnica superior en esto, inevitablemente todo lo relacionado conmigo es mejor. Desde cómo me visto hasta cómo pongo el sombrero, mi lengua es mejor, y hasta cómo amo y hasta cómo me Claro, relaciono con los demás. genera el aping. Que un poco es un poco lo anterior, es decir, exacto, es decir, el proceso material supone, no como una superestructura ideológica, a mi opinión, está bien utilizado de tu parte, es decir, no como una superestructura ideológica intencional, sino como un mero hecho del proceso histórico de la sociedad, de cómo tomamos estos nuevos cambios, una especie de paquete completo, sin tener en cuenta que la técnica se aprende. Ujú, Es decir, lo que vos decías, los ferrocarriles te llegan, la técnica se aprende, y por eso cuando alguien se despega, una civilización técnicamente se despega, y va a estar un tiempo, pero se te va a acabar, porque la van a aprender a la técnica, y después, y después los mismos que te imitaban te van a bastardear y te van a escupir, te van a decir, es decir, te, te van a poner en el otro lugar. Son ujú. largas duraciones, capaz que no las vemos, ¿no? Pero le pasó hasta a los romanos, es decir, Exacto, claro. los bárbaros querían ser romanos hasta que Exacto. los romanos querían ser bárbaros. Es decir, y Tal creo cual. que ese proceso que vivió América tiene que ver con eso, Ujú. en algún plano. Es decir, Y sí. eh, Sí, sí, con los ferrocarriles puede ser que fuera inevitable, pero también siempre hay tiempo de editarlo y de volver sobre los pasos en algunas cosas y de seguir construyendo, digamos, la experiencia original desde el lugar donde estás, ¿no? Este, claro. es eso. No, Para es que incluso cuando por eso tienen empieza, sentido estas conversaciones también un poco, ¿no? Como parte minúscula de ese proceso. Muchas gracias perfecto. y nos vemos en la próxima conversación de la historia desde Extramuros.